Abrir sus Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 14. Con la ayuda del Señor vamos a terminar este precioso capítulo. Vamos a tener una lectura antifonal en él, recordando que de este capítulo, los primeros 5 versículos, ya fueron motivo de estudio. Vamos a tratar de hacer un compendio de estos últimos versículos del capítulo. Son bastantes, pero todos apuntan a un mismo tema y hoy los vamos a desarrollar de una manera panorámica. Amén. Para ello vamos a ilustrarlo también para una mejor comprensión del texto. Ya lo tiene, Corintios capítulo 14. Igual lo leemos desde el verso número 1. Nos dice el Señor, verso número 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2, léalo por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Hasta ahí leamos, por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, por tus infinitas misericordias con las cuales tú nos ministras día a día. Permítenos en esta preciosa noche el poder encontrar en tu voluntad, mi Dios, el mensaje primeramente para nuestra alma, pero al mismo tiempo, mi Señor, que sea tu gracia y tu misericordia manifestándose en nosotros para ponerla por obra. Ayúdanos, oh Dios, y permítenos que en esta noche toda tu iglesia pueda ser poderosamente enriquecida. Señor amado, que cada uno de tus hijos que se han dado cita en este lugar puedan escuchar tu voz y puedan sentir de parte tuya que tu presencia los ministra y que eres tú, oh Dios, quien ha puesto este momento para nosotros poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A manera de introducción, mi querido hermano, en los primeros versículos que fueron leídos en el verso 3, hablando acerca de los dones, pero en especial de 2 de ellos, porque en el capítulo 14 Pablo hace un contraste entre 2 de los muchos dones que ya se pudieron estudiar
desde el capítulo 12. El primero de ellos es el don de lenguas y seguidamente está el don de profecía. Ambos tienen cada uno a sus propias, diríamos, ventajas, tienen sus propios beneficios, pero uno más que el otro. De manera personal, usted ya lo pudo analizar la semana anterior, que el don de lengua sirve para la edificación de quien es ministrado por la lengua, por el don, a fin de poder orar a Dios y tener una comunión de oración íntima con Él. Pero el don de profecía trasciende, diríamos, a la persona y se edifica toda la iglesia. Y obviamente, si en una congregación un don debe de ser manifestado, sería con mayor ventaja que sea el don de la profecía antes que el don de lengua, siendo que este último sí es un don solamente de utilidad personal, pero el don de profecía es un don, diríamos así, colectivo, donde muchos se pueden beneficiar. Tomando como premisa esta primera instancia, recuerde que el don dice en el verso número 3, si esto es una mera introducción simplemente para continuar el estudio, dice que el que profetiza, verso 3, habla a los hombres, hablando de la congregación, ¿sí? Y lo hace para tres objetivos esenciales. El primero dice que es ¿para qué? Para la edificación. Segundo, para la exhortación. Y tercero, para la consolación. En primera instancia, edificar viene de un término griego, ¿sí? Aquellos que les gusta apuntar, es oikodomeo, con K. Y de ahí al resto tal como usted lo escucha, oikodomeo. Cuando se habla de edificar, este término en griego significa promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter en la iglesia. Eso es lo que se podría entender como edificar la iglesia. Este don sirve, mi amado hermano, vuelvo y repito, para el crecimiento espiritual y desarrollar en la iglesia un buen carácter. Seguidamente también dice que el don, sí, este don sirve también para ¿qué más? No solamente para edificar, sino también para exhortar. El término exhortar viene también de un término griego, se lo leo, es parakaleo, con K. Parakaleo, de ahí el resto tal como lo escucha. Parakaleo, este significa estimular o intensificar, ¿sí? De acuerdo en este caso a la ocasión, ¿sí? El ánimo, ¿sí? De la iglesia. Recuerde esto, ¿sí? Significa estimular o intensificar, ¿sí? El ánimo de la iglesia. Cuando se habla de que el don de profecía sirve para la exhortación de la iglesia, es para estimularla para que pueda seguir haciendo la obra en el Señor, o aquellos que no lo hacen puedan ser motivados a que lo inicien para seguir, en este caso, la tarea que Dios nos ha encomendado. Y por último, también se decía que este don sirve para lo que es la consolación de la iglesia. El término en el griego viene, sí, de un término que se lo podría interpretar como paraclesis. Todo es con K, paraclesis. Este último, consolar o paraclesis, indica, ¿sí? En este caso, el consuelo o el sostén emocional. Dice aquí, al saber que otros están compartiendo con nosotros nuestras cargas. El don de profecía nos hace de alguna manera, sí, énfasis en sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Anima a la iglesia a que tome la carga de los demás y la hagamos nuestra. Ahora bien, vamos a entrar, mi amado hermano, en materia en esta noche. Cuando volvemos al texto bíblico de Corintios, capítulo número 14, que es el texto, el don de lenguas y juntamente con el don de profecía, nos dice en el versículo, número, acompáñeme por favor, versículo número 9. Dice el Señor, así también vosotros, hablándole a la iglesia, si por la lengua
hablando del idioma en sí mismo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Ahora, usted sabe que este precioso, diríamos, atributo que tiene todo ser humano, ya no me limito a la iglesia, sino a toda persona creada, tiene el maravilloso don de la comunicación. ¿Verdad que sí? Y cada quien habla su idioma de acuerdo obviamente a su país, y con este idioma se logra comunicar o se logra hacer entender el uno con el otro, siempre y cuando hablen un mismo idioma. Si usted tuviera, mi querido hermano, de pronto la ventaja, sí, de viajar a otra nación con otro idioma, de seguro usted, si bien es cierto, se asombraría mucho de pronto de las novedades que puede encontrar o de las maravillas que puede encontrar en otro país, no así a la hora de querer establecer una comunicación con esa persona de ese país. Se quedaría prácticamente en el aire. Mi amado hermano, si usted ha viajado a otro lugar, voy y repito, con otro tipo de idioma, así que se hable en ese lugar, usted no entendería ni papa de aquello que usted escuchare. Como mencioné el jueves anterior, si solamente cuando uno va al mercado y se encuentra de pronto con nuestros propios, digamos, oriundos de nuestra nación, los indígenas, hablando el quichua, usted cuando los escucha, si no sabe el idioma, si no sabe su lenguaje, usted queda en el aire. ¿Verdad que sí? Y usted simplemente asume que ellos se entienden entre sí a la hora de hablar, obviamente conforme a su dialecto, pero usted no entiende ni una sola palabra. Y por ende, al no entenderla, usted queda vacío en ese sentido. Lo mismo pasa en la iglesia. Si todos hablaran en lenguas en la iglesia, que es un precioso don, no tuviere fruto para la congregación si no hubiese quien la interpretase. Y más adelante vamos a ver por medio del estudio que cuando se habla de interpretar la lengua, no se habla de traducir la lengua, porque son dos términos totalmente diferentes. El don es la interpretación, no la traducción, sí, de la lengua. Vamos, y eso lo vamos a ver, pero más adelante. Ahora bien, cuando vamos al versículo número, si retomamos por favor la lectura bíblica, ¿sí? En el versículo número 10 nos dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? O dialectos a la hora de hablar. ¿Ah? ¿Usted podría establecer de pronto algún aproximado de cuántos idiomas hay en el mundo? Mire que aún dentro de una misma nación hay varios dialectos. En las tribus indígenas, entre tribu y tribu, tienen su propio dialecto o idioma. ¿Sí? Si bien es cierto, puede ser que se oiga, cosas semejantes, no en sí en su significado. Mi querido hermano, entendamos que en el mundo existen sí miles de idiomas, miles de dialectos. Todos estos fueron originados en el Señor, en un lugar sí conocido como la Torre de Babel. En ese lugar Dios hizo distinción de todas las lenguas que hay sobre esta tierra. Ahora bien, la Biblia menciona en el versículo número 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Es decir, todos tienen una importancia a la hora de comunicarse. Verso número 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, que es lo que habíamos mencionado, y el que habla será como extranjero para mí. Ahora, ¿con qué énfasis el apóstol Pablo hace mención de esto? Con el único que usted y yo debemos también de tenerlo dentro de la iglesia. ¿Cuál? Que es preferible estar más atento a una palabra entendible en la iglesia que a palabras que no se pueden lograr
entender. ¿Qué es lo que quiero decir? Un culto no es hermoso porque todo mundo en esa iglesia habla en lenguas. Muchos pueden llegar a decir como concepto personal: uy, en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Y dice: ¿pero por qué? Es que ahí no es como en mi iglesia. En mi iglesia todos hablaron en lengua. Ahí no. Y asumen ellos que porque no hubo un don de lenguas manifestado en alguien, asumen ellos que por eso no hay en ese lugar presencia de Dios o presencia del Espíritu Santo. Y están equivocados. Mi amado hermano, no se puede medir la espiritualidad de la iglesia o en este caso la edificación de la iglesia porque el don de lengua se manifestó o no en un culto, o se manifestó o no en un ayuno o no en una vigilia. Mi querido hermano, es de mayor preeminencia que se hable cosas entendibles en una iglesia que a lenguas desconocidas donde el único que sacó provecho fue esa sola persona. ¿Sí me entiende? Imaginémonos que yo le predique a usted desde el altar en inglés. Y aquí todos hablan ¿qué idioma? El español. Pregunto, ¿quién podrá decir amén al término de una oración? Ninguno. A no ser que alguien me interprete. ¿Sí me entiende? De la misma manera, mi querido hermano, cuando vamos al versículo ahora, número 12, dice el apóstol Pablo: así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Ahora, el apóstol Pablo es muy tinoso cuando pone esto. Procuren dones, pero dones que sirvan ¿para qué? Para edificar. Ahora, ¿qué implicaba eso? Leído desde el contexto del versículo número 3, ¿qué don es uno de los que tiene la mayor ventaja de edificar a la iglesia? El don de la profecía. Ahora, más adelante veremos en qué consiste este don y hay que hacer una separación. Tener el don de profecía no es tener el ministerio de profeta. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que alguien que profetiza no es, a la verdad, alguien que tenga el ministerio de la profecía. Son dos cosas totalmente opuestas. Un ejemplo, puede profetizar alguien que por primera vez venido a Cristo, sí, habiéndole recibido, Dios le dé el don para que él por medio de un mensaje especial, Dios lo use para darle a conocer algo a la iglesia. Y ahí morir, por decirlo así, es decir, de ahí nunca más volver a ¿qué cosa? A profetizar. No así el que ejerce el ministerio, el cual tiene otro tipo de rol para la iglesia porque es una función ministerial. Eso lo vamos a ver más adelante también cuando entremos a estudiar los ministerios dentro de la iglesia, los cuales la Biblia dice que son 5. Amén. Entonces, igual hago esta aclaración. El verso 12 nos dice que debemos de procurar abundar en ellos para edificar o edificación de la iglesia. Verso 13, ¿le podrías leer, por favor? Ahora, qué importante esto. Verso número 13, dice aquí, por lo cual, si dice aquí, el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué cosa? Poder interpretarla. Ahora, esta es la recomendación de Pablo, pero no es la regla. ¿Por qué digo esto? Porque no todos, a la verdad, pueden llegar a tener, ¿qué cosa? ¿El don de qué? De interpretar. Ahora, yo le había anticipado que interpretar una lengua no es lo igual que traducir una lengua. Usted puede traducir, por ejemplo, del idioma inglés al idioma español. ¿Cuántos en el Google, si en las páginas del internet ponen el traductor cuando no entienden algo que de pronto les mandan a investigar? Si usted pone de pronto se me ocurre el término casa, ¿cómo lo traduce el traductor? ¿Cómo? House, ¿verdad? Y de esa manera, ¿usted qué cosa? ¿Ha interpretado o ha traducido? Ha traducido.
Mi querido hermano, la interpretación no es traducción. Es simplemente, cuando se habla de interpretar, se habla de darle, si por medio del mensaje, el significado de una determinada palabra. Dios puede decir, por así decirlo, una frase entera con una sola palabra. Por ejemplo, Dios puede decir en lenguas, obviamente desconocidas a mi oído, perdón, pero en lengua celestial, pero ¿cómo se la podría interpretar? En una iglesia. A ver, ¿quién opina? ¿Ah? ¿Qué trata de decir el Espíritu Santo si por medio de una lengua que desconozco a mi oído, si el Señor me dice, perdónense? ¿Qué implica ya la interpretación? Que yo debo de ir por medio, mi amado hermano, sí, de ese, diríamos, compungir de mi alma, sintiéndome redarguido por el Espíritu Santo, por lo que ha dicho, y obviamente me acercaría a mi ofensor o a quien yo ofendí, ¿y qué acción tomaría yo? La de humillación, ¿verdad? La de, en este caso, quebrantamiento, o a su vez, sí, el doblez de mi orgullo. ¿Para qué? Para que el Señor pueda obrar, sí, en una reconciliación. Mire todo lo que implica ese pequeño término. Ya no se traduce, sino que se interpreta lo que Dios quiere decir. ¿Sí me entiende? Usted de pronto está acostumbrado a que las cosas se traduzcan. Es decir, si se hablan dos palabras, ¿cuántas palabras espera recibir? Dos también. Por eso es que mucha gente dice, yo no creo que el Señor haya interpretado, sí, o haya mandado la revelación de esa profecía, porque habló bastante y me dijo una sola cosa. O viceversa, habló muy poco y el que traduce habló bastantísimo. ¿Sí me entiende? Por eso es que la Biblia dice que este otro don que debe de ir acompañado con la lengua es el don de la interpretación, no la de la traducción. No existe el don de traducción de lengua. Lo que existe es el don de interpretación. Mírenlo de esta manera. En casa, las esposas sobre todo, son, yo creo, bueno, si a manera cómica lo digo, son, diríamos, un vivo ejemplo de, de estos dones. ¿Por qué? Ellas ni hablan siquiera, solamente a uno lo miran. Y usted interpreta. ¿Verdad? No hablan, ni la lengua, ¿sí? Solamente lo miran. Y uno dice, ¿qué hice? ¿Verdad? Uno interpreta, ¿qué es lo que interpreta en ese momento? Ah, la acción. Si eso logramos nosotros, imagínense qué no logrará el Espíritu Santo por medio de una interpretación. ¿Sí me doy a entender? Ahora bien, es menester, mi amado hermano, si también considerar que en función de lo que hace el don de lenguas, uno adquiere este tipo de beneficios. Primeramente dice en Corintios 14:2 que cuando uno habla en lenguas, ¿qué hace? Habla a Dios. O habla con Dios. Recuerde, le dice el verso número 2, porque el que habla en lenguas no habla a quién. No habla a los hombres, sino que habla al Señor, ¿verdad? Sino a Dios. También, ¿qué se puede obtener cuando uno habla en lengua? Habla misterios, cosas desconocidas que solamente lo sabe ni siquiera quien lo habla, sino Dios, su espíritu y mi espíritu. Imagínese, mi querido hermano, que en un lenguaje de intimidad con Dios. Ahora, yo entiendo, yo sé que aquí también hay personas que nos están visitando. Hay personas que al escuchar todo esto me dirán a mí, pastor, yo no sé ni de qué usted está predicando. Ahora, para poder entender los dones, hay que haberlos tenido. O hay que tener los dones. En pocas palabras, para poder saber qué se siente nadar, hay que tirarse en el agua. ¿Cuántos saben nadar por acá? ¿Cuántos le huyen al agua? Ni para bañarse, dicen muchos. Si llueve, me baño. Solo el que sabe nadar siente o sabe la experiencia que usted siente al hacerlo. Es igual con esto.
Solo aquel que ha experimentado dones sabe el valor de esos dones. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano, cuando uno habla en lenguas, siente en Dios que su espíritu ha podido recibir, o él ha podido transmitirle a Dios, ¿qué cosa? Cosas ocultas, porque esos son los misterios, cosas ocultas que nadie las puede revelar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando uno habla en lenguas, a la verdad, cuando uno ya se siente privado de poderlo manifestar en palabras comprensibles al oído, entonces mi espíritu en su quebranto habla lo que el espíritu, en este caso, le da que hablar para hacerle saber a Dios lo que yo con palabras yo ya no puedo expresar. Mi querido hermano, el hablar en lenguas es un don maravilloso, claro que sí, que también se puede obtener por medio de él. Uno se edifica a sí mismo, dice Corintios 14:4, el espíritu ora, el espíritu bendice y el espíritu también, ¿qué hace? Da gracias a Dios. Todo eso cuando uno experimenta el don de lengua. Pero Pablo, si bien es cierto, ve todo esto con buenos ojos. Mi querido hermano, me adelanto un poquito, ¿sí? Pablo quiere hacer mayor énfasis a la profecía. No, vuelvo y repito, no porque la lengua sea inferior, ¿sí? En este caso a la profecía. Sigue siendo un don que sirve para la iglesia, para cada creyente. Pero para poder sacar más provecho en la congregación, es preferible que el don de profecía se manifieste. Ahora bien, sí, esto ya a manera de pregunta, el don de lengua es una señal para los creyentes o los incrédulos. Obviamente lo sabemos que es para quienes, para los, ¿quiénes es? El don de lengua es para qué, es para la iglesia, sí, para los creyentes o los no creyentes. Los creyentes, ¿verdad? Por todo lo dicho. Ahora, bueno, esto ya lo vimos, donde debe manifestarse en el cuerpo de Cristo. Vámonos acá con el don, sí. Esto, sí. El don de la interpretación de lenguas. ¿Debe tener interpretación de la lengua? Por supuesto que sí. Para que pueda edificar a quienes, a los oyentes. Acompáñenme un ratito al Corintios 14, verso 23. Me voy a saltar un poquito, sí, pero para retomar obviamente la enseñanza. Verso 23 y 24 de Corintios, capítulo 14. Dice el Señor, verso 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como lo hacemos nosotros, y todos hablan ¿en qué? En lenguas. Vamos a suponer que hay un mover, un tiempo de oración, de clamor, y todo o la gran mayoría esté experimentando el hablar en lenguas. Dice el versículo 23, y todos hablan en lenguas y entran, y aquí está el asunto, y entran justo en ese culto de oración, se me ocurre, entran, ¿qué cosa dice la Biblia? Indoctos, es decir, gente que siendo igual cristiana, pero que no tiene conocimiento de esto. Mire que aún dentro del mismo pueblo cristiano, penosamente hay quienes desvalorizan los dones. Y hay quienes, teniendo la misma escritura que usted tiene, mi amado hermano, niegan para la actualidad la manifestación del don de lenguas. Eso ha pasado y pasa en muchas iglesias. En muchas iglesias se enseñan que los dones fueron de manera exclusiva para la iglesia primitiva y que de aquí en adelante dones ya no hay. Mi querido hermano, la Biblia me dice o me enseña otra cosa. Verso 23 dice que y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, dice aquí, no dirán ellos, ¿qué nos dirán a los que estamos hablando en lengua? No dirán que estáis locos. Verso número 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es ¿qué cosa? Juzgado, es decir, evaluado. ¿Por qué? Porque al profetizar se lo hace en el idioma, diríamos así, sí, entendible de la iglesia. Y si alguien entrara y dijera, qué buen mensaje que el Señor me ha podido dar en esta noche. Mire que mucha gente que viene por primera vez a la iglesia,
cuando escucha diríamos, obviamente en su entender, escucha palabra de Dios debidamente discernida, debidamente estudiada, preparada, de pronto con dibujitos, con gráficos, dice, oye, qué buena esa predicación, me gustó, ¿verdad que sí? Mi querido hermano, de la misma manera es este don y también el don de interpretar la lengua. Mi querido hermano, pues dice en el versículo 24, en la parte final, por todos es convencido y por todos también es juzgados. Ahora bien, el don de lenguas o la interpretación de las lenguas, dice aquí, sumando los dos, dan como resultado una profecía. Sí. Ahora, sin el ánimo de confundir, hemos hablado mucho ahora, sobre todo, don de lenguas y el don de profecía. Pero recuerde que también hay el don de interpretación de lengua. Ahora, si alguien habla en lenguas y es él u otro quien interpreta esa lengua, se la podría asumir como también el don de profecía. ¿Por qué? Porque a la larga, el que interpreta una lengua sigue dando un mensaje de parte de Dios para la iglesia, en cuyo caso es como que si estuviese también, en este caso, dando o manifestando el don de la profecía. Amén. Ahora recuerde, y esto es una recomendación para toda la iglesia en general, no necesariamente cuando los dones se manifiestan significa que andamos bien delante de Dios. Amén. Eso ya lo vimos hace mucho tiempo atrás, allá en Corintios capítulo 12. ¿Sí? No necesariamente alguien que manifiesta dones se lo podría asumir como alguien espiritual. Dios puede glorificarse aún con personas endurecidas luego de haberle conocido, sí, todavía otorgando sus destellos de misericordia con los dones, sí, pero es la pura gracia y soberanía de Dios sobre esa vida. Debe de tener esto en este caso, pero muy presente para no confundir, en este caso, la manifestación que Dios otorga a un determinado individuo en la iglesia, cuando se trata de, en este caso, asumir de si se es o no se es espiritual. Muchos se confían y dicen, hermano, si Dios me usa, hermano, si Dios me utiliza para esto, sí, es verdad, te puede utilizar para todo y puedes manifestar todos los dones, pero si no estás alineado en la obediencia a la palabra de Dios, igual al término te puedes terminar condenando. Amén. Así le reclamaron a Jesús en los últimos tiempos, o así le van a reclamar diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos de todo, en tu nombre profetizamos también. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, empieza diciendo, Ahora bien, mi querido hermano, en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 14, verso 3, si alguien interpreta la lengua, se lo podría también considerar como una profecía. Dice aquí, debe haber control y sumisión en este don. Debemos siempre en la reunión o en la iglesia esperar nuestra oportunidad o turno para manifestar dicho don. ¿Y dónde lo dice? 1 Corintios capítulo número 14, verso número 27 al 33. ¿Qué nos dice ese versículo? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, mira cómo nos limita el Señor, pero lo hace para poner orden en la iglesia y que el culto no se salga de control. Sea esto por ¿cuántos? Por 2 o a lo más 3 personas o 3 miembros de esa iglesia. Y ¿de qué manera debe de ser? Todos al mismo tiempo. Por turno. Y uno interprete. Ahora, usted sabe bien que cuando no hay quien interprete, los que hablan en lengua mejor deben de callar en la iglesia. Solo si hay quien interprete, entonces procede el alzar la voz para que la iglesia pueda estar atento ¿a qué cosa? A la interpretación de la manifestación del don de lenguas. Si no hay quien interprete, es preferible que se guarde en silencio. Recuerda que todo don está sujeto ¿a quién? A la persona a quien Dios se lo dio. ¿Sí?
No puede haber desorden en ese sentido. Dice el verso número 28, y si no hay intérprete, calle. ¿En dónde? En la iglesia. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Versículo número, sí, hasta el versículo número 28 he leído. Avanzo. El don de interpretación de lenguas en el griego, bueno, ahí está el término germía o hermenía, ¿sí? Y también glosón, que es esto, ¿sí? ¿Qué es este don, perdón? Es la exposición sobrenatural mediante la inspiración del Espíritu Santo en una exclamación en otras lenguas, ¿sí? Ahora bien, propósitos de este don en la iglesia de Cristo. Primero, hacer que este don de lenguas sea inteligible o comprensible a la iglesia local. Eso hablando del don de lenguas. Quiero saltarme un poquito esto ya fue motivo de estudio. Sí, me quiero ir al don de profecía. En esto quiero ahondar un poquito. Corintios capítulo 14, retomo la enseñanza o la lectura bíblica. Estamos capítulo 14, verso número 15. ¿Qué pues? Dice ahí, perdón, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, eso hablando de la iglesia, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo hizo tanto énfasis en este don de lenguas? Pregunto. ¿Por qué? Porque era el mayor don que se manifestaba en la iglesia de Corintios. Ahora, eso es un buen indicio, porque cuando Dios derrama, sobre todo un don de lenguas, hablando de este don maravilloso, sí, implicaba de que toda la iglesia en general tenía una buena armonía con su espíritu, sí, con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Eso es muy bueno, pero la iglesia tenía un mal concepto de los dones, sobre todo del don de lenguas. Pensaban que si alguien no hablaba en lenguas, no era alguien espiritual. Y eso es lo que Pablo quiere erradicar de la mente de los creyentes en Corintios. Tú no puedes, sí, bajo ningún concepto, sí, menospreciar a aquel que no manifiesta aparentemente un don. Sobre todo el don de lenguas. Y vaya que en la actualidad sí hay iglesias donde si a uno no le ven hablando en lenguas, lo dejan a un lado. Hay iglesias por la ignorancia, mi querido hermano, de la Escritura, de que si no se ve este don, no es bautizado en el Espíritu Santo. Mi querido hermano, penosamente se tiene este mal prejuicio en contra de los creyentes que no manifiestan el don de lenguas. Asocian el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación del don de lenguas. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando vamos al versículo pues número 17, dice el Señor, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 18, léalo por favor. Ajá, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, ¿en qué dice? En lengua desconocida. ¿Por qué? Porque así la iglesia crece más. Amén. Amados hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a manifestar dones. Venimos a la iglesia para ser edificados. Amén. Para eso venimos a la iglesia, para ser
edificado. Claro, uno de los dones que me ayuda a edificar es el don de interpretación de lenguas y el don de y el don de profecía. También es el don de ciencia, también me ayuda a ser edificado. Pero, mi amado hermano, el don de lenguas no me edifica de manera, diríamos, mancomunada. No me edifica de manera grupal, sino de manera individual. ¿Quiere usted hablar en lengua si acaso tiene el don? Qué bueno, hágalo y abundantemente, sobre todo en su casa. Ahí dele toda la libertad. Aunque aún así yo me recuerdo que mi madre tenía problemas con eso. Mi madre manifestó siempre el don de lenguas a través de la oración, pero mi padre era inconverso o incrédulo. Cada vez que mi madre oraba, mi padre le hacía escándalo. Sí, ahora gracias a Dios mi padre es cristiano y es bautizado también en el Espíritu Santo. Sí, antes le decía, ya comenzó la loca. Ese era así, yo les escuchaba. Sí, ya cállate, deja dormir, le decía por las noches. Mi mamá tenía la costumbre, obviamente, de orar en la parte baja de la casa. Mi papá estaba arriba, pero se le escuchaba con claridad, sí, cuando manifestaba el don. Pero para mi papá, en ese momento, en ese tiempo, era algo inadmisible, algo que no podía lograrlo ni captar ni entender. Ahora bien, la Biblia, pues, mi querido hermano, nos enseña en el verso número 19 que es preferible, ¿qué cosa? En la iglesia dar cosas que se puedan entender que hablar todo el culto en lenguas. Verso número 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños más bien, ¿para qué? Dice la Biblia. Es decir, para que con lo malo sí se refiere. ¿Por qué? Porque es preferible, mi querido hermano, pasar por tonto, entre comillas digo esto, ¿sí? O inocente para hacer lo malo, que ser astuto para hacer el mal. Hay quienes dicen afuera en el mundo son sabidos para engañar a la gente, ¿verdad? Pero mi querido hermano, para Dios esa sabiduría no es sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría más bien Dios la tiene en un concepto, es una sabiduría terrenal o hasta diabólica. Sí, la escritura pues nos menciona en el versículo número 20, no seáis niños en el modo de pensar, hablando de la madurez que debemos de tener, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Verso 21, léalo por favor. Ajá. Ahora bien, versículo número 22. Así que las lenguas son por señal. ¿Sí? ¿A quiénes? A los creyentes, dice aquí, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a quienes es por señal la profecía. ¿A quiénes? A los creyentes. Ahora bien, vamos a entrar en este asunto que les había anticipado. Sí, la profecía. Ahora, se confunde, dice ahí, el don de profecía con el ministerio ¿de qué? Del profeta. Si ha traído cómo apuntar, voy a dar un breve concepto. ¿Qué es la profecía? ¿Sí? Lo anuncio. ¿Qué es la profecía? Es la expresión, ¿sí? Si lo tiene como apuntar, qué bueno. Es la expresión de una revelación divina. Así en poquitas palabras se lo estoy acortando. Es la expresión, ¿sí? De una revelación divina. La expresión de una revelación divina. Es decir, es el dar a conocer algo que Dios sí quiere. Más sencillo todavía. Eso es la profecía. Y eso lo puede en su debido momento experimentar cualquier persona que conoce de Dios. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, el sumo sacerdote, quien había dado la orden de matar a Jesús, profetizó sin darse cuenta, diciendo de que era necesario que uno muriera para que todos puedan, ¿sí?, en este caso, alcanzar el propósito de Dios. Quiero ir a ese texto bíblico. No lo tengo
no lo tenía registrado como parte de la enseñanza en este día, pero creo que es muy importante considerarlo. Venga conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Déjeme visualizarlo. Perdón, a ver, déjeme un ratito. Juan capítulo 11, aquí está, Juan capítulo 11, ya lo encontré. Capítulo número 11 está, Juan, no Lucas, sino Juan, capítulo 11. Aquí estamos, ¿ya lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Leo por favor desde el versículo número 45. Voy a seguir la lectura para tomar hilación en lo que se menciona en cuanto a lo que es la profecía. ¿Ya lo tiene? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había llevado a cabo en ese momento? Había resucitado a Lázaro. Verso número 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Verso número 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49. Entonces, ponga el asunto a esto, Caifás, y usted sabía quién era Caifás, es aquel que fraguó prácticamente la muerte de quién, de Jesús. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Eso dijo quién? Pero él, sin darse cuenta, ¿sabe lo que había pasado? Estaba profetizando. Mira lo que dice más adelante, verso número 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, mira, profetizó que Jesús había de morir. ¿Por quién dice? Yo pregunto, ¿cuándo él se dio cuenta que estaba profetizando? ¿Usted se acuerda? Aquí hay estas palabras, usted sí se debe de acordar por la escritura. Cuando Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Ahí, ¿qué pasó en Pedro? No era profeta, pero ¿qué hizo? Profetizó. Cuando vamos al concepto como tal, recuerde, mi querido hermano, ¿qué cosa era la profecía? Es la manifestación de ¿qué cosa? De una revelación divina. Y eso, mi amado hermano, se lo puede conocer como el don de la profecía. Sigue siendo palabra del Señor que está respaldada por su palabra escrita. Ahora bien, eso en cuanto a lo que es la profecía. Ahora, ¿qué es el oficio o el ministerio del profeta? Ahora, apunte por favor. En cuanto al ministerio profético o el ministerio del profeta.
son quienes están dedicados, ojo, son quienes están dedicados a la dirección. ¿Sí? Ahora, ábrale un paréntesis ahí al término de dirección. Cuando hablo de dirección, no hablo que dirigen el culto, sino que están ocupados o están de lleno, ¿a qué cosa? A ministrar, ¿sí? En un culto. Cierre paréntesis, ¿sí? Para que pueda tener esa pequeña apreciación. Son aquellos que están dedicados a la dirección de la iglesia, ¿sí? Y su labor se manifiesta, ¿sí? Y su labor se manifiesta para poder hablar, ¿sí? Para poder hablar por adelantado, porque eso es profecía, es una palabra compuesta. Es para hablar por adelantado, ¿sí? La voluntad de Dios, ¿sí? En este caso manifestada al profeta. Manifestada al profeta. Ahora, aquí hay algo peculiar que no lo hemos visto en otras enseñanzas bíblicas. La palabra profecía es una palabra compuesta. El término pro significa, ¿sí? Adelante. Adelante. Es decir, que está, ¿sí? De manera anticipada. Y el otro término, que vendría a ser, en este caso, ¿sí? Fecía, significa hablar. Es decir, hablar por adelantado. ¿Sí? Cosa curiosa, ¿verdad? El significado de este término. ¿Sí? Hablar por adelantado. Y es verdad, Dios, que conoce todas las cosas, sabe lo que va a pasar y se la revela en este caso a su siervo para que ésta la pueda, ¿sí? Dar a su pueblo y el pueblo se aperciba de las cosas por adelantado. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que se le llama al libro de Apocalipsis el libro de la revelación? Tenemos todo un libro que anuncia anticipadamente todo lo que va a pasar. ¿Quién dio a revelar? Sí, todo esto. Dios. ¿A quién lo usó? Al apóstol Juan. ¿Sí me entiende? Ahora, retomando, mi amado hermano, para concluir en esta noche, retomando Corintios capítulo número 14, ¿sí? Versículo número 24, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es juzgado, es convencido, por todos es juzgado. Verso 25, dice aquí, lo oculto, y eso es lo que hace la profecía. ¿Qué es lo que revela? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hacen los incrédulos cuando escuchan palabra de Dios? Revelada. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice ahí, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esto es muy cierto. Yo he escuchado, mi amado hermano, cómo las personas dicen al término de un culto, sí, el pastor no me conocía o el predicador a mí nunca me había visto, pero todo lo que dijo en esa enseñanza fue para mi vida. Y eso le pasa a veces hasta a los mismos creyentes. ¿Se ha dado cuenta? Hermano, Dios sabía que yo necesitaba esa palabra porque en este momento estoy pasando por tal y tal y tal. Y todo lo que dijo la enseñanza a mí me estaba pasando. ¿Dios qué hizo en ese momento? De pronto la persona no es profeta, pero Dios utilizó el mensaje como una profecía. ¿Para qué? Para, en este caso, traer convicción, sea de pecado, de arrepentimiento a una persona, para que esa persona o pueda edificarse, pueda alzar el ánimo o pueda arrepentirse también. Mucha gente, mi amado hermano, por medio de una predicación o de una profecía, puede cambiar de dirección y ajustar en su vida también sus hechos. ¿Para qué? Para que no vaya por mal camino. ¿Cuánta gente viene desorientada? Escucha la palabra y dice, hermano, yo pensaba hacer esto, hoy me pensaba ir de la casa, hoy pensaba dejar abandonado mi hogar, pero el Señor me habló y más bien me afirmé y ahora trato de vivir una vida cristiana mucho más madura que antes. Amén. Dios todo eso puede hacer por medio, sí, de la profecía.
Mi querido hermano, bien lo declara la Escritura, pues en el versículo número, versículo número 25, en la parte final, donde dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Es decir, bueno, ¿y qué esperar de todo esto? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, porque aquí ya Pablo va, diríamos, poniendo el dedo en la llaga. Es decir, ya les hablé de las lenguas, les he hablado de la profecía, pero a la verdad, bueno, ¿qué vamos a esperar de ustedes? Y dice el Señor ahí, cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene, y esto es lo más importante, ¿no? Y aquí me encanta porque no realza tanto los dones, sino lo que ustedes deben de ser. Y eso es muy importante, amados hermanos, como iglesia. Es verdad, los dones, todos los dones son muy buenos. Pero, amado hermano, si Dios o su Espíritu no nos hubiera dado dones, dejando a un lado todos los dones, ¿qué debemos de manifestar nosotros? Porque no podríamos tampoco decirle a Dios, Señor, como no hay dones en mi vida, entonces vivo mi vida como a mí me da la gana. Como a mí no se manifiesta en mi vida el don de sanidad, si la gente se muere a mi alrededor, entonces estoy desganado y vivo como me da la gana. O como no se manifiesta el don de lenguas, todo el mundo habla en lenguas, qué envidia que me da, parece que Dios se ha olvidado y no me ha dado un don, entonces vivo mi vida como me da la gana. Pablo pone un pare a todo esto y dice, a ver hermanos, le dice a la iglesia de Corintios, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ustedes a la verdad son? ¿Son dones ustedes o son gente arrepentida al servicio de Dios? ¿Verdad? Por ahí va el asunto. Bueno, ¿qué mismo es lo que son? Gente que quiere de alguna manera manifestar siempre dones, o quieren ser gente santa que sin importar que hayan dones se mantienen en la línea, ¿sí? Como creyentes, como aferrados en amor y en gratitud al servicio de Dios. Y dice el pasaje del verso número 26, sí, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, y esto es lo que a la verdad debería de aflorar en una iglesia, tienen salmo, es decir, hay un cántico de alabanza espontáneo. ¿Qué más? Tienen doctrina, es decir, tienen la enseñanza, tienen lengua, cuando habla acerca ya del don, tienen revelación, tienen interpretación, es decir, si tienen todo, ¿qué es lo que termina diciendo el verso número 26? Hágase todo, ¿para qué? Para edificarse entre todos, no para destruirse entre todos. Uy, hermano, es que como yo no sé predicar, qué pena, qué vergüenza, por eso es que no vengo. Uy, hermano, como yo todavía no me bautizo, entonces ¿qué está esperando? Bautícese pues. Es que tengo que arreglar mi vida, ¿y qué está esperando? ¿Cuándo la va a arreglar? ¿Ah? ¿Cuándo va a arreglar su vida? Yo le pregunto algo. ¿Cuántos hacen declaraciones al servicio de rentas internas? A ver, ¿cuántos hacen declaraciones? Yo también hago declaraciones. ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Tres? Perfecto. Bueno, para los que las hacen. Mis amados hermanos, si usted tuviera un litigio con el servicio de rentas internas y le estuvieran embargando la casa porque no ha declarado impuestos, pregunto, ¿qué hace usted? Dice, hermano, ahí lo dejo nomás, que solito se arregle. O hace todo lo que está a su alcance para, así sea para firmar qué cosa a la larga. ¿Qué hace? A ver, aquí sí. ¿Cuántos reciben planilla de agua elevadas que no pueden pagar? ¿Cuántos han hecho convenio de pago? A ver, alcen la mano los que han hecho convenio de pago alguna vez en su vida. A ver, y van alzando más las manos. Eso. Pregunte, ¿por qué no lo dejaron así nomás? ¿Ah? Cae por su es que me cortan el agua o simplemente me retiran el servicio. Ahora, si por estas cosas buscamos la manera, la forma de arreglarlas, cuánto más nuestra vida espiritual delante de los ojos de Dios y de los hombres. Si tú tienes que en tu vida arreglar cosas, ¿qué estás esperando? Oye, hermano, es que todavía no me sale el divorcio. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no le metas fuerza en ese asunto?
¿Por qué no arregla? Uy, hermano, es que a mi hijo no le han dado el apellido. ¿Y qué estás esperando? Amado hermano, todo en la iglesia como hijo de Dios tiene que ser hecho para la edificación, no solamente para las cosas espirituales, aún hasta para nuestro estándar de vida. ¿Sí me entiendes? Debes de estar bien con Dios, pero también bien en tu entorno, porque todo aporta para tu edificación. Yo te aseguro algo, si tú estás allá afuera debiendo, ¿verdad? Que en tu interior igual va a haber una intranquilidad, una impaciencia que no te va a dejar la libertad. Es decir, puedes estar en un culto alabando, te olvidas de todo, obviamente, de la deuda, todo te olvidas. Estás alabando, pero en un momento Satanás te sopla y te dice, tienes que pagar. Ay, Señor, cierto. ¿Te desconectas o no te desconectas de la intimidad con Dios? ¿Verdad que sí? Mi querido hermano, la Escritura nos narra pues en el versículo número 26, recuerda esto, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ¿sí? ¿Qué más tiene la iglesia? Doctrina, lengua, revelación, tiene interpretación, tiene todos los beneficios de Dios. Pero la Biblia dice todo, por más que el Señor nos llene, debe de ser para edificarnos. Hubiera querido terminar el capítulo 14, pero me quedo corto. Mi querido hermano, pero de esto vamos a continuar, vamos a rematar en el próximo jueves con esto. ¿Sí? Porque a la verdad quería ahondar un poquito más en el asunto. Porque dice el verso número 27, y lo dejo simplemente en la incógnita, como me gusta dejarlos a veces a muchos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3, y por turno, y uno interprete. Verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Podría leer el versículo número 30 también? Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos, dice aquí, sean exhortados. Y todos el verso número 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? El próximo día, jueves, lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí la enseñanza en esta noche. Que Dios añada mucha más bendición a su palabra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta hora. Creo por tu palabra, como lo dice el mismo texto más adelante, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz.